Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Permíteme compartir contigo una reflexión de la palabra del Señor. Y es que te vas a dar cuenta que la fe, la fe bíblica, por supuesto, no hablo de cualquier tipo de fe, porque tú sabes que hay diferentes conceptos de fe. Pues la fe bíblica es la fe que nos introduce en dimensiones que nosotros muchas veces no comprendemos, no entendemos. Pero hay que entender que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que para ver la mano de Dios, el obrar de Dios, el poder de Dios manifestándose, pues tenemos que tener fe. Si tú quieres que Dios obre en tu vida, tienes que tener fe. Y estaba recordando una anécdota del famoso misionero Hudson Taylor. Él estaba en China, tenía que viajar de un lado a otro, pero sucede que el barco en que estaban yendo, como tenía que ser guiado por el viento o llevado por el viento, pues no había viento y más bien el barco se estaba yendo hacia una isla peligrosa. El capitán se va a acercar a Taylor y le va a decir: señor Taylor, tenemos un problema, no hay viento. Y ahora el barco se está yendo hacia una isla donde es peligrosa. En esa isla hay caníbales. Lo que yo vengo a decirle a usted es que ya que usted es un hombre de Dios, por favor, ore a Dios y le diga a Dios que mande viento. Muy bien, le dijo Taylor, voy a hacer eso, pero sí le voy a pedir un servicio. ¿Cuál es? Que usted levante las velas, despliegue las velas. Pero no, ¿por qué? Le dijo, si no hay viento, entonces ¿cómo usted desea que Dios mande el viento? Bueno, lo voy a hacer, dijo. Entonces el capitán fue y de verdad levantó las velas. Y aún así, el barco seguía moviéndose, pero en otra dirección. Y Taylor empezó a orar. Empezó a orar de rodillas. Al cabo de 40 minutos, el capitán se acerca, le toca la puerta de la cabina donde estaba Taylor y le va a decir: señor Taylor, disculpe que lo interrumpa, porque lo vio ahí arrodillado orando, pero creo que ya no es necesario que ore, porque ahora tenemos mucho viento y estamos dirigiéndonos hacia el destino fijado. Te cuento esta anécdota porque me interesó mucho justamente, y ahora que hablamos del tema de la fe, el Señor Jesús también subió a una barca y sus discípulos lo siguieron. Y dice la Biblia que de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, le gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y parece que el Señor estaba tranquilo, él sabía que había una tormenta, sabía todo eso, pero como que no le llamaba la atención. Pero de pronto, ya que los discípulos insistían en llamarlo y gritaban, sálvanos, sálvanos, que estamos muriéndonos, o que nos vamos a ahogar. Entonces el Señor se levanta y lo primero que hace es llamarle la atención a ellos. Estoy en Mateo capítulo 8, versículo 26. Y les dice: hombres de poca fe. Les contestó: ¿por qué tienen tanto miedo? No fue el Señor a reprender el viento inmediatamente, no. Lo primero que hizo fue acercarse a ellos para llamarles la atención y decirles: hombres de poca fe. A mí me llama la atención esto también porque digo, ellos estaban con Jesús, habían visto a Jesús muchas veces actuar, habían visto los milagros de Jesús, habían visto la multiplicación de los panes, habían visto la sanidad de los enfermos, de aquellos que tenían lepra, parálisis, ceguera, sordera, y de seguro que también fueron testigos del milagro de la resurrección de Lázaro. Sí, vieron muchas cosas maravillosas de Jesús. Estos hombres sí fueron privilegiados porque vieron a Jesús mismo en carne propia, interactuaron con él, hablaron con él. Pero al Señor no le gustó algo de ellos, es la poca fe, la poca fe. Inmediatamente después que el Señor les llama la atención, verso 26 dice: entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y a todo aquello, y todo quedó, completamente tranquilo. Y los discípulos, al ver que Jesús
había reprendido los vientos y las olas, pues ellos se quedaron asombrados y se decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Y yo creo, hermanos, personalmente pienso que en la vida todos nosotros vamos a atravesar tormentas, problemas, dificultades, vamos a tener ansiedad, enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, problemas con personas que no van a entender tu cristianismo y te van a atacar. Vas a tener problemas. Las tormentas son la palabra metafórica que usamos para problemas, situaciones difíciles. Pero pienso que lo que hizo Jesús aquí y la manera como el Señor actuó es la manera como el Señor también espera que tú y yo actuemos ante las tormentas de la vida. Tu vida es como esta barca que va a atravesar el lago y va a experimentar el choque del viento, del agua, la tormenta, y tu barca se va a agitar y se va a mover. Y tú vas a estar también igual en esa misma condición, preocupado, golpeado, ansioso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces cuando te encuentras en una situación de ese tipo? ¿A quién acudes? Bueno, yo sé que hay mucha gente, la gente que no cree en Dios, simplemente no va a Dios, no va a hablar con Él. Van a buscar formas que según ellos son las convenientes para salir de un problema. Y quizás en lugar de solucionar el problema se meten en más problemas todavía. Pero el hombre de Dios, al primero a quien acude es a Cristo, es a Dios. Yo sé que cuando tú estás pasando situaciones difíciles, ¿a quién acudes primero, sino a Él? Estás enfermo, afligido, quebrado, tienes problemas familiares, conyugales. Lo primero que tienes que hacer es acudir a Dios. Sí, los discípulos acudieron al Señor. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Creo que esa sería nuestra reacción ante un problema así. Pero el Señor no quiere que estés tampoco en esa ansiosa inquietud, desesperado, inquieto, que estés allí como un manojo de nervios. No. El Señor quiere que estés tranquilo y confiado como Él estaba. Mira, Él estaba durmiendo, estaba descansando. Y yo no te digo que Jesús no tenía problemas, Jesús también los tenía. Jesús sabía que sus enemigos estaban alrededor. Jesús sabía que había gente que lo quería eliminar. Jesús sabía lo que le esperaba. Pero Jesús se mantenía en una tranquilidad y en una dependencia de Dios, que es lo que Dios espera de ti y de mí. Y que no caigamos en esta condición de desespero, de angustia, de ansiedad, porque eso te va a ir dañando emocionalmente, te va a dañar hasta tu salud mental, porque las excesivas preocupaciones, el estrés, la ansiedad, ya está afectando tu salud mental. Dios quiere que estés en paz, tranquilo, confiando en Él. Que el Señor no te diga, como se lo dijo a ellos, hombre de poca fe. No, que el Señor no te diga, ¿por qué tienes tanto miedo? Sí, estás pasando problemas, dificultades, ansiedades, pero no tengas miedo, te dice el Señor. Confía que va a haber una salida a todo esto. Querido amigo, querido hermano, esto es para ti, para mí, para todos, porque somos creados por Dios. Y Dios quiere que tú entres en una relación personal con Él, y Dios quiere que tú entables una relación personal con Él a través de Cristo, y que puedas tú ver el obrar de Dios, poderoso obrar en tu vida, si es que realmente crees en Él. Yo creo que si creemos en Él y dependemos de Él, todas nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestros problemas, los vamos a poner en Él, como Él lo dice en su palabra, ¿no? Que debemos poner toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él quiere cuidar tu vida. Él quiere ayudarte. Cree en Él. No dejes que tu fe se debilite. Espero que este tema haya sido de bendición para ti. Estamos en contacto. Dios te bendiga.